¿Conoces a Henry Hill, el personaje de la película Goodfellas, interpretado por Ray Liotta? ¿Qué tiene de interesante este gángster? No mató a docenas de personas, no fue buscado durante 40 años y no era el jefe de la mafia. Sin embargo, se escribió un famoso libro sobre su vida y se hizo una gran película. Henry Hill lo vio todo: asesinatos, estafas, robos, prisión, y lo contó al mundo. Tenía un blanco en la cabeza mucho antes de que se hiciera la película, pero después de que ésta revelara los secretos de muchos gángsters, Henry comenzó a temer hasta el más mínimo susurro. Los gángsters habían anunciado una caza abierta contra él, pero no lo encontraron. Henry fue uno de 8 hijos. Sus padres eran bastante pobres, así que Hill se involucró en el crimen relativamente temprano. Cuando era niño, idolatraba a los gángsters locales. Frecuentaba una parada de taxis y le gustaba relacionarse con criminales. El dueño del estacionamiento era el capo local, Paul Vario, quien le dio a Hill su primer trabajo en la vida. En 1955 dejó la escuela y comenzó a pasar aún más tiempo con los gángsters. Lo atraía no solo el mundo misterioso que los rodeaba, sino también el simple hecho de que los gángsters lo trataban mucho mejor que su propio padre y madre. Su padre lo golpeaba en cada oportunidad. Henry realizaba varios recados, vendía cigarrillos, estacionaba autos y ayudaba en el bar. Poco a poco, también se acostumbró al crimen. Como el joven era responsable y hacía bien las tareas que le asignaban, fue ganando confianza. Desafortunadamente, incluso si Henry hubiera sido el mejor y más leal gángster, no podría haber alcanzado las alturas de la familia criminal Lucchese. A pesar de que su madre tenía ascendencia siciliana, su padre era medio irlandés, y los mafiosos importantes solo podían ser italianos. Sin embargo, según la ley de la mafia, la pandilla podría haberlo aceptado, pero solo como segundo al mando. Había otra opción: Henry podría haberse unido a la mafia irlandesa, ya que los irlandeses no tenían tales restricciones. Pero no le gustaba particularmente la mafia irlandesa, y además, habría tenido que empezar desde cero. Si te está gustando el video, no olvides seguir el canal de YouTube y dar un like a este video. Mirando hacia adelante, Henry Hill nunca se convirtió en una gran figura en la mafia, pero sabía cómo funcionaba todo y cómo hacer las cosas. Era respetado, y por una buena razón. En 1967, Henry participó en el famoso robo del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en el que se sustrajeron alrededor de $500,000 de una bóveda. Uno de los guardias le dijo a Henry que durante su turno habría una suma jugosa en la bóveda de la terminal, entre 400 y 700 millones de dólares. Lo único que se requería era entrar al aeropuerto bajo el pretexto de haber perdido su equipaje, recoger el dinero y salir del edificio. El único problema era que el guardia que proporcionó esta información no tenía la llave de la bóveda. La dificultad se resolvió de la siguiente manera. El guardia se hizo amigo de su colega y descubrió que éste tenía debilidad por las prostitutas. El guardia llevó a su colega enamorado a un motel para encontrarse con una prostituta. La chica tomó secretamente la llave del guardia principal y la entregó al guardia de la mafia, quien hizo una copia discretamente mientras la misma chica distraía la atención del portador de la llave. Después de hacer la impresión de la llave, Henry Hill y Thomas de Simon ingresaron al compartimiento de carga de un avión de Air France sin un solo disparo. Ajustado por la inflación, el robo que se efectuó fue por alrededor de $3 millones. Este evento aumentó drásticamente la credibilidad y la reputación de Hill en los círculos criminales de Nueva York. Asociado con algunos otros cómplices, Henry llevó a cabo varios trabajos importantes, incluyendo el préstamo usurero, la doble contabilidad y la negociación de bienes robados. Fue durante este tiempo que comenzó a trabajar activamente con otros 2 gángsters que tuvieron una influencia significativa en la vida posterior de Henry Hill: Jimmy Burke, interpretado por Robert De Niro en Goodfellas, y Tommy De Simon, interpretado por Joe Pesci. Burke comenzó como ladrón de autos. Recibió el apodo de caballero, ya que siempre advertía a los camioneros que los iba a robar. Al mismo tiempo, era violento y se rumoreaba que había matado y desmembrado al exnovio de su prometida. Su pasatiempo favorito era meter a los bebés de sus víctimas en el refrigerador y hacerlos escuchar los llantos de sus hijos mientras se congelaban hasta morir. Aunque era un gran soldado para la mafia, Jimmy era irlandés y, como Henry, no podía ascender mucho en la familia Lucchese. En ciertos aspectos, este problema incluso los acercó. El verdadero Henry Hill dijo más tarde que los guionistas de Goodfellas
Acertaron en un 99% en la imagen de Tommy DeSimone. Y la única diferencia era que Tommy era alto, un gran contraste con el bajo Joe Pesci. DeSimone era tan feroz y sádico como Jimmy. Le gustaba lanzar dardos en la cara de sus oponentes y marcaba su arma cada vez que mataba a alguien. Hill era diferente y, en sus propias palabras, no mató a nadie. Cuando veía tal brutalidad, trataba de mantener la calma. Y si mostraba debilidad, estaría en graves problemas. Vio cómo mataban a personas y les sacaban los ojos, pero sonreía y fingía que todo estaba bien. Henry era un gángster, pero según él, tenía una conciencia, y estas personas no la tenían. A mediados de la década de 1960, Hill conoció a una chica judía llamada Karen Friedman, con quien pronto se casó. La pareja tuvo 2 hijos, un hijo al que llamaron Greg y una hija a la que llamaron Gina. Un día, su hijo dijo: «Mi padre era un maltratador, un ladrón, un alcohólico, jugador, un tramposo y un traficante de drogas. No tengo absolutamente nada bueno que decir de él». Gina era más simpática con su padre, pero luego cambió de opinión. Greg y Gina asistieron a escuelas regulares donde tuvieron que explicar por qué su padre actuaba de esa manera. Hill admitió más tarde que sus hijos nunca le habían querido. La relación de Hill con su esposa también era ambigua, oscilando entre la extrema adoración mutua y terribles peleas y conflictos. Sin embargo, Karen Friedman no se divorció de Henry Hill hasta 1989, cuando Henry estaba escondido de la mafia. Henry Hill tenía una familia, pero no tenía intención de renunciar al negocio criminal. Por el contrario, continuó su estrecha asociación con Jimmy Burke. Juntos fueron a Florida para cobrar una gran deuda de un jugador de cartas. El jugador no quería entregar el dinero tan fácilmente, así que fue severamente golpeado. La policía se interesó en el incidente y de inmediato arrestaron a Hill y lo llevaron a la Corte Federal. El tribunal condenó a Hill a 10 años, de los cuales solo cumplió 4. Mientras estaba en prisión, traficó drogas y pasó su tiempo libre con otros miembros de la mafia. En julio de 1978 fue liberado temprano de prisión gracias a Paul Vario. 1978 fue el punto culminante de la actividad criminal de Henry. Existía una regla en la familia: nadie podía vender drogas. A pesar de ello, Hill pronto dirigió la mayor operación de tráfico de drogas que cubría varios estados. Trabajó con marihuana, cocaína, heroína y metacualona. A pesar de las ganancias astronómicas, cada traficante de drogas arriesgaba una condena astronómica. Paul Vario entendía eso y no quería pasar el resto de sus días en la cárcel. Si se enterara Paul de la implicación de Henry, Jimmy y Tommy, a quienes Henry también involucró en el negocio de la cocaína, todos estarían muertos. Henry estaba jugando con fuego. Henry, Jimmy y Tommy parecían haber alcanzado un nuevo nivel y decidieron apostar en grande: el robo de Lufthansa, el mayor atraco en la historia de los Estados Unidos. El 11 de diciembre de 1978, varios hombres armados con pasamontañas se acercaron al empleado del depósito, Kerry Whalen. Le cubrieron la cara, lo golpearon y le dijeron que sabían dónde vivían sus familiares. Whalen aceptó colaborar. Cuando llegaron al depósito, los ladrones amenazaron a los demás empleados y los obligaron a llamar al único guardia que conocía el código. Todos los empleados del depósito cumplieron con las demandas de los ladrones. Los intrusos tomaron con seguridad las 2 bolsas de dinero y joyas y huyeron en un coche. Los ladrones robaron alrededor de 5 millones en efectivo, alrededor de 18 millones en la actualidad, y joyas valoradas en $875.000, alrededor de 3 millones hoy en día. En ese momento, fue el robo más grande en los Estados Unidos. Los criminales estaban eufóricos. Fue de primera categoría, un gran caso, simplemente brillante. Pero este robo fue el comienzo del fin. Los jefes del crimen instruyeron a Parnell Edwards, conocido con el apodo de Stax, para deshacerse del camión en el que los criminales habían cometido el robo. Stax estaba drogado con marihuana y condujo hasta la casa de su novia, estacionando el coche en el lugar equivocado cerca de su casa. Mientras Edwards todavía dormía, por la mañana, la policía descubrió la camioneta. Determinaron que el vehículo había sido robado y lo remolcaron a un depósito. El FBI sospechaba la participación de 2 bandas en el crimen: la banda dirigida por John Gotti y la banda de James Burke. Los operativos con micrófonos ocultos pudieron grabar varias frases que podrían llevar a los ladrones, como las palabras de un hombre desconocido que mencionaba ese bolso de Lufthansa.
pero no se encontraron pruebas concluyentes por parte de los investigadores en ese momento. Al mismo tiempo, Jimmy Burke se volvió paranoico, y tenía buenas razones para estarlo. Un caso tan sonado se mencionaba en todas partes, en la televisión, en los periódicos, en las calles y, por supuesto, en el FBI. Jimmy temía la más mínima filtración de información, así que tomó medidas drásticas. Edwards, que no pudo deshacerse del camión a tiempo, fue asesinado en su casa. Joe Manry y Robert McMahon, quienes habían ayudado a planear el robo, fueron asesinados de un disparo en la cabeza. Martin Krugman, el vendedor de pelucas en Goodfellas, fue asesinado. Louis Cafora, quien compró un Cadillac rosa para su esposa poco después del robo, desapareció para siempre. Su cuerpo aún no ha sido encontrado. En los 6 meses siguientes, 10 personas que podrían haber sabido algo sobre el cerebro o los perpetradores del crimen fueron asesinadas. Jimmy Burke firmó las sentencias de muerte de casi todos los soldados de la mafia involucrados en el robo, a pesar de que muchos de ellos habían sido sus asociados durante años. Pronto, Tommy también fue asesinado junto con su hermano, y Henry Hill tuvo que refugiarse en un lugar secreto con una nueva identidad. Henry siguió traficando con drogas, y era solo cuestión de tiempo hasta que lo atraparan. En abril de 1980 fue arrestado durante otro negocio de drogas. Después de que logró salir bajo fianza, comenzó a temer por su vida. Sospechó que su propia gente podría liquidarlo por violar las leyes de la mafia contra el tráfico de drogas. Más tarde se enteró de que su patrón, Paul Vario, con quien había pasado gran parte de su infancia, había cortado los lazos con él y Jimmy Burke. El reloj avanzaba, no en días, sino en minutos. En estas circunstancias, sabía que su vida estaba en peligro, por lo que decidió cooperar con las autoridades. El arresto de Henry Hill resultó ser un golpe de suerte para la policía. Hill había crecido en la mafia y sabía todo: cómo funcionaba el sistema, quién engrasaba la maquinaria, dónde estaban enterrados los cuerpos. La policía entendió que si Henry Hill hablaba, tendrían las claves de una docena de arrestos y acusaciones. Henry Hill aportó información vital que llevó a numerosos arrestos y condenas. A cambio de su cooperación, recibió un programa de protección de testigos y una nueva identidad. Se trasladó a varios lugares y cambió su nombre. El resultado fue la condena de Jimmy Burke a 20 años de prisión. 2 años después, los federales descubrieron que Burke había cometido un asesinato brutal y cambiaron su sentencia a cadena perpetua. Paul Vario fue condenado a 4 años, pero en 1985, mientras aún estaba en prisión, fue acusado de extorsión, lo que provocó que se aumentara su sentencia. Finalmente, murió el 3 de mayo de 1988 a los 73 años. Cuando se filmó Goodfellas en 1990, Jimmy Burke aún estaba vivo y en prisión. Desde allí, atacó nuevamente a Henry Hill, ofreciendo una recompensa de 2 millones por su cabeza. La película hizo aún más famoso a Hill, pero le hizo aún más difícil esconderse, y ya había sido expulsado del programa de protección de testigos por numerosas violaciones a la ley. En 1996, Jimmy Burke murió de cáncer de pulmón, lo que no significó que la búsqueda de Henry Hill hubiera terminado. Cualquier miembro de la familia Lucchese podría haberlo matado, porque esa traición no se olvida en el bajo mundo. Los últimos años de vida de Henry Hill fueron bastante tristes. Se sometió repetidamente a cursos de rehabilitación, pero no logró dejar las drogas ni la bebida. Su vida familiar no tuvo éxito y no solía mostrar su rostro públicamente, tratando de vivir modestamente. Sabía que durante el resto de su vida estaba condenado a estar en el punto de mira de cualquier otro gángster de Nueva York. Sin embargo, no murió a causa de una bala, un cuchillo o una soga en el cuello. El 12 de junio de 2012 murió a la edad de 69 años y las causas oficiales de su muerte fueron problemas cardíacos. En resumen, Henry Hill fue un gángster que tuvo una vida inmersa en la mafia y el crimen organizado. Participó en robos, tráfico de drogas y amaños de partidos de baloncesto. Su asociación con la familia criminal Lucchese lo llevó a cometer una serie de delitos graves, incluido el famoso robo de Lufthansa en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en 1978, que se convirtió en el robo más grande en la historia de los Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, su vida dio un giro cuando decidió cooperar con las autoridades y proporcionar información que llevó a arrestos y condenas en el mundo del crimen organizado. A cambio, recibió protección de testigos y una nueva identidad para salvaguardar su vida. Su historia se hizo famosa a través del libro y la película en la que fue interpretado por Ray Liotta.
Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal de YouTube, dar un like a este video y escribir en los comentarios qué mejorarías para el próximo video.